Desde tiempos remotos, el ser humano siempre ha mostrado un interés por comprender todos los fenómenos del mundo en el que habita, entre ellos el cuidado de su salud. Antiguamente, se solía atribuir un significado mágico sobrenatural a los diversos padecimientos que las personas tenían, idea que sobrevivió a lo largo de la historia humana y que tomaría siglos el ser desplazada por el desarrollo científico. No obstante, hasta nuestros días es posible notar la influencia de la medicina antigua en algunas poblaciones. Es por ello que es necesario estudiar los orígenes de la medicina, ya sea para aprender sobre su historia o para brindar un servicio a un paciente, respetando así el principio de la interculturalidad. Si queremos estudiar la historia de la medicina, es necesario primero rastrear sus orígenes, los cuales nos llevan hacia la región de Oriente, que conocemos hoy día como Mesopotamia, la cual fue sede del auge y florecimiento de las primeras civilizaciones conocidas. A su vez, cada una de ellas prosperó y creó diversos métodos para tratar a los enfermos. Hablemos un poco acerca de los más relevantes. A continuación hablaremos de los sumerios, los cuales datan entre los años 3500 y 3000 a.C. A estos los localizamos en el área fértil de la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. El pueblo sumerio inició el desarrollo de una civilización avanzada, la cual puede ser hoy en día bien conocida por muchos debido a sus escritos cuneiformes. Estos fueron realizados en tablillas de arcilla y a su vez sobrevivieron por más de 20 siglos en las ruinas de la biblioteca real del rey asirio Asurbanipal. Como en la mayoría de las sociedades primitivas, las artes curativas practicadas en esta región eran en gran medida de naturaleza religiosa y mágica. Estos concedían gran importancia a los augurios y a la adivinación, y se creía que los responsables de las enfermedades eran los demonios que habitaban en el cuerpo del paciente, por lo cual, para repeler y expulsar a los malos espíritus, se usaba repugnantes remedios a base de gusanos e insectos. Se tiene conocimiento que los seres humanos en aquellas épocas, que concentraron su vida en la adquisición de conocimiento sobre el cuerpo humano, trataban las enfermedades utilizando medicamentos o realizando una cirugía sencilla. Si estos curanderos tenían éxito, eran bien recompensados, pero si la tragedia sobrevenía, se arriesgaban a afrontar severos castigos. Estos castigos eran establecidos mediante el código legal escrito durante el reino de Hammurabi, donde se anunciaba claramente las recompensas y castigos reservados a los practicantes de las artes de la salud. Ahora hablaremos de la medicina egipcia. En primer lugar, sobre sus generalidades. Allí, los médicos que eran conocidos como Sunu se educaban en escuelas especiales, que eran las casas de la vida, como las de Sais y Heliópolis. Otra característica era que la medicina era gratuita y estaba vinculada a los templos. Los médicos egipcios clasificaron las enfermedades en dos: las de causas manifiestas, como los traumatismos, y las de causas desconocidas, que estas iban a ser atribuidas a los dioses o a espíritus malignos. Para ellos, la enfermedad era la demostración física de una posesión del cuerpo del paciente por agentes sobrenaturales, como enemigos que tienen acceso a un poder mágico, cuando un dios está enojado o cuando algún difunto está descontento, entre otras circunstancias. Es por ello que los médicos y encantadores trabajaban de manera simultánea y paralela. Es por eso hay que hacer mención que la medicina egipcia estaba muy especializada, ya que los médicos solo estudiaban y trataban una sola enfermedad. Y es por eso que en Egipto de esa época prevalecía la medicina mágico-religiosa, en el que el sacerdote es el médico y todo el panteón de dioses eran los causantes de las enfermedades. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo. Con esto iba a atribuir a la práctica de la momificación, que data de la segunda dinastía en el año 3000 a.C. Continuaremos hablando de Imhotep, en el cual la medicina egipcia está muy ligada a este nombre. Imhotep era el visir del rey Sócer en la tercera dinastía, en el año 2980 a.C.
Este era un arquitecto, astrónomo, mago, sacerdote y médico. Un siglo después de su muerte, en el año 2850 a.C., se le consideraba como un semidios. Luego, en el año 525 a.C., ya era considerado como un dios, hijo de Ptah. Posteriormente se transformó en el dios de la medicina. Hay que hacer mención que durante el periodo helénico, Imhotep era la principal deidad adorada en Memphis al lado de Ptah. Los enfermos acudían a sus templos para celebrar distintos ritos y muchos de ellos dormían en los templos, en los cuales en sus sueños se les aparecía el dios Imhotep y les indicaba el tratamiento apropiado para ello. Hay que hacer mención igual que para los griegos Imhotep lo identificaron como Asclepiades y adoptaron varias de sus tradiciones. Los papiros egipcios. Todo lo que se sabe acerca de la medicina egipcia es gracias a la existencia de varios papiros antiguos. En primer lugar, vamos a hablar del papiro de Edwin Smith. Este se ocupaba de cirugía. Este es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, ya que data del siglo XVII a.C. Este papiro fue adquirido en Tebas en el año 1862 por el egiptólogo de ese mismo nombre. Su contenido era médico. Allí se describían fracturas, dislocaciones, heridas, tumores, úlceras y abscesos, como también su tratamiento. En este texto se recomendaba mucho el exorcismo y encantamientos o recitativos en los cuales se debían pronunciar antes o durante el tratamiento. De igual manera, hablaba de la terapéutica que era conservadora y esa se refería a vendajes, tejidos absorbentes, los tapones, las férulas, así como también aparatos para inmovilizar fracturas hechas de goma. Igual menciona que las heridas se les aplicaba grasa y miel como carne fresca y el estiércol. La medicina de los asirios. Ellos se basaban en la creencia de que todos los fenómenos, tanto terrenales o cósmicos, se encontraban subordinados a la voluntad de los dioses y la cura se explicaban a través de una correlación entre los dioses, genios benéficos o maléficos, existiendo uno responsable para cada una de las enfermedades. Estas enfermedades eran castigos enviados por una deidad, casi siempre por una violación de un tabú o de alguna ley religiosa, o bien eran causadas por algún brujo o hechicero. Pero todo se trataba de fenómenos sobrenaturales. La medicina siria era un tipo mágico religiosa con predilección por el mecanismo de enfermedad conocido como posesión. O sea, se refiere el ingreso al organismo de un espíritu maligno, pero con un alto grado de especialización. Por ejemplo, si había un dolor en el cuello, el responsable era el espíritu maligno Adad. Y si te dolía el pecho, el encargado era Ishtar. Y si te dolían las regiones temporales, el culpable era Alu. Para liberarse de estos demonios era necesario practicar exorcismos, que iban acompañados de purificaciones, sacrificios y penitencias. El médico o asu era una mezcla de sacerdote y médico, pero también los jueces y los abogados eran considerados sacerdotes, ya que en una cultura tan dominada por los dioses, el poder destacaba en sus representantes. Para los médicos, ellos habían desarrollado una serie de medidas terapéuticas de aplicación local que ayudaban a extirpar el demonio por medio de plantas, lodo, vendajes, ungüentos y emplastos. A su vez, en este lado del mundo, la medicina también floreció entre los pueblos originarios, adoptando una identidad propia que la diferencia de la medicina de los pueblos mesopotámicos. En Mesoamérica, diversas civilizaciones desarrollaron distintos tratamientos, los cuales ahora forman parte de la cultura de nuestro país. Hablemos un poco acerca de ellos. La medicina maya es una de las áreas en donde la civilización se destacó. Su conocimiento fue tan profundamente importante que incluso llegaban a prevenir algunas enfermedades. Para los mayas, el origen de los males y las enfermedades estaba íntimamente relacionado con los aspectos morales y religiosos. La principal creencia era que éstas provenían del enojo de los dioses. Sin embargo, también tenían contemplado la presencia de malos vientos, de faltas cometidas ante la sociedad y del descuido de la higiene personal en algunas ocasiones. Los mayas tenían 3 clases de médicos: el amén,
que básicamente era considerado como un profeta o adivino, y se encargaba de tratar todo lo relacionado con los aspectos espirituales o religiosos a través de rituales. El Puyá era identificado como un brujo hechicero cuya principal habilidad era el ahuyentar los malos vientos o espíritus, esto a través de unos ritos que incluían animales e ídolos de barro. Después se encontraba el Sac-Ya, que estos eran los verdaderos médicos mayas, pues ellos tenían un amplio conocimiento de las plantas medicinales y sus propiedades curativas. Fueron tal vez los únicos que pudieron como que establecer tratamientos de acuerdo con la sintomatología o diagnóstico de las enfermedades de las que elaboraban amplios registros. La fortaleza de los tratamientos de las enfermedades residía principalmente en el uso de las hierbas. Sin embargo, también empleaban otros métodos que servían como complemento para tener un mejor provecho. El sangrado era uno de ellos, que se daba mediante el uso de sanguijuelas o utilizando colmillos secos de víbora de cascabel. El punzado era otro tipo de tratamiento que se daba con espinas de puercoespín, pescado o maguey. Igual se encontraba lo que viene siendo los apretones y masajes, que eran para curar ciertas dolencias. También podemos encontrar otro tratamiento como el baño de temazcal, que era prácticamente vapor caliente y ambiente húmedo. Esto se iba a mezclar con la aplicación de algunas hierbas medicinales. Y como último tratamiento se encontraba la sobada, que era aplicada sobre el pie para aliviar lo que viene siendo dolores y torceduras. Los mayas recurrían principalmente a algunas de las plantas medicinales. Las más usadas es el azahar, el pomolché, la ciruela, el eucalipto y la chaya. A continuación les hablaremos sobre la civilización de los aztecas, o también conocidos como mexicas, que supieron desarrollar una medicina y una farmacopea eficaces, basadas en gran parte en el conocimiento empírico. Pese a ello, y que al igual que muchas culturas y civilizaciones antiguas, la práctica terapéutica mexica era una mezcla enmarañada de magia, de conocimientos contrastados por la experiencia y de la religión. La magia, sobre todo, estaba muy presente en los métodos curativos de los médicos mexicas, porque la enfermedad solía atribuirse al hechizo de algún brujo, por lo tanto, era necesario una acción mágica para contrarrestarla. La religión también influía, porque los mexicas creían que algunas divinidades enviaban enfermedades y que otros dioses las curaban. La terapéutica mexica también estaba basada en conocimientos empíricos como la importancia de la higiene, de los baños de vapor, de la desinfección y de las sangrías, y sobre todo de las propiedades de los minerales y de las plantas, conocimientos que se adquirían según un proceso no muy distinto al que empleamos en la ciencia actual. El médico mexica era, ante todo, un brujo bueno, el cual era admitido y apreciado por la misma sociedad, que reprobaba al hechicero experto en maldiciones o al mago negro. Entre los maleficios que causaban enfermedades destacan especialmente los que consistían en la introducción de magia de un cuerpo extraño, el cual explica la existencia de curanderas con funciones tan extrañas como la de extraer piedras del cuerpo o gusanos de entre los dientes y de los ojos. En conclusión, podemos afirmar que para conocer un poco más respecto al origen de la medicina, es importante estudiar sobre la concepción que ésta conlleva, su origen, y así como también la evolución que ésta ha tenido en los diferentes pueblos primitivos alrededor del mundo. Durante el desarrollo de la actividad, pudimos comprobar que los diferentes pueblos primitivos tenían una idea similar respecto a la medicina, la cual era de un carácter mágico religioso, la cual también variaba dependiendo de la época y la zona en la que nos encontremos, proporcionándonos así un gran legado que hoy en día complementa a la medicina moderna.